cambió oculista por oftalmólogo? Pero son transgresiones del español. Del lenguaje nomás, ¿no? Pero el oftalmólogo es el que antes se llamaba oculista, ¿verdad? Sí. Más o menos. Está más como... Tiene más estudio, parece, como los oftalmólogos están más detalles que lo que estaba el viejo oculista. Y la ciencia avanza, pero son sinónimos, digamos, un poquito menos. Sí. El otro día me decía, que el oculista antes solo vos visitabas el oculista solo para ver si estabas bien de la vista, si necesitabas más aumento en los anteojos. Y hoy visitas al oftalmólogo por miles de cosas más. Sí, si estamos en una deformación, que es una mezcla entre el optometrista, que es lo que no se utiliza acá, que son las personas que... ¿Qué es eso? Que los que recetan anteojos, que no existe la carrera en Argentina, no existe la carrera de optometrista. Eso no existe, que era el que prescribe anteojos, eso no existe, no es legal. Y lo que hay que tener atención en las jornadas que por ahí van a ciudades chiquitas y aparece que te recetan un anteojo. Que vienen con el sello y dice optometrista. Eso no existe. A ver, ¿y cómo es entonces? ¿De qué manera hoy te recetan un anteojo si no existe el optometrista? No, es por receta de un médico oftalmólogo. ¿Sí? Un médico especialista en oftalmología. Y el oftalmólogo hoy, aprovecho y te doy pie para lo que viene, ¿también está en la parte nutricional? Yo, antes de ser oftalmólogo, soy médico. Claro. Y antes por supuesto, uno atiende al paciente en un contexto de que trabajamos sobre el ojo, pero miramos el resto del organismo de las personas. El último miércoles que estuviste con nosotros hablamos de la diabetes y quedaron algunas cosas como pendientes de las preguntas de la gente. Y te relaciono, la diabetes está relacionado directamente con el alimento, con la nutrición, y todas estas cosas, ¿tiene mucho que ver? Por supuesto, es importantísimo eso. Está muy asociado con varias cosas y que se vio en una etapa de nuestra vida que parece que ya la borramos, que fue la pandemia. ¿Fue bueno lo de la pandemia? No, pésimo. Pero aparte de esto, de lo que podamos decir, de lo que fue el manejo y demás de la pandemia, ¿qué es lo que pasó y que se vieron muchos más casos? Porque eso, a mí siempre me llegan los pacientes y yo decía, no, después de que yo estuve con COVID empecé con la diabetes. Y bueno, empezamos... Bueno, hay cosas de secuelas de COVID que quedaron por supuesto, en las personas. Entonces lo que empezamos a buscar, que yo ya empecé a mirar muchas estadísticas de eso, porque es llamativo los casos. Teníamos efectos directos del COVID sobre el páncreas, que es donde se produce la insulina, que es la hormona que sirve para regular el azúcar, por un lado. Pero por el otro lado, la mayoría de los estudios que están saliendo ahora se relacionó con el tema de los aumentos de casos de diabetes en la pandemia y después de la pandemia, porque obesidad, sedentarismo, estrés dispararon los casos de diabetes. ¿Sí? Y por supuesto el tratamiento de las personas que estuvieron internadas con COVID, que se basó en mucho corticoide, también ya estaban sensibles, eran personas que lo más probable que iban a tener diabetes en un momento de su vida, y el uso de corticoides es como si lo puso. ¿Son investigaciones que usted encara de modo particular o es que...? No, son trabajos científicos que uno lo va leyendo porque te vas viendo los pacientes y empiezan a decirte, no, yo después del COVID tal cosa, yo después del COVID, entonces uno pone sus alertas y dice, vamos a chequear qué hay en la bibliografía. Claro. Pero básicamente es lo mismo, que es una de las piedras fundamentales para tener la diabetes: la obesidad, el sedentarismo y el estrés. Obviamente exacerbados por la pandemia, que es donde se vieron un aumento de los casos. Que esos datos ya van a ir saliendo más, van a haber más estudios más grandes, porque nosotros los últimos estudios que tenemos de censos de diabéticos son del 2018.
El 2018, ¿qué te dice? Que el 12% de la población adulta argentina tiene diabetes. ¿Sí? Es diabético. Vale, quiere decir que habiendo transcurrido cuánto del final de la pandemia, 2 años, 3. Sí. ¿Podemos seguir descubriendo más secuelas, consecuencias? Por supuesto. Cada vez vamos más y se está estudiando. Siempre la mayoría de los estudios van a ser retrospectivos y ahí nos vamos a ir enterando de muchas cosas que están sucediendo, o sea, que sucedieron y que están... ¿A usted como profesional qué le llamó la atención ¿De qué? sobre las consecuencias? Sobre las consecuencias, la mayor parte de lo que veo de las consecuencias es el estrés. El estrés. Todo lo relacionado con el estrés. Fue muy... Todavía creo que no se tomó dimensiones de lo que fue esta pandemia y los daños que recibimos, independientemente del virus, ¿no es cierto? Cambiamos de hábitos con la pandemia y después, por ejemplo, el encierro generaba ansiedad y generaba comer, estar mucho sentado frente a una pantalla, que sea, bueno, nosotros igual tuvimos que trabajar, pero también nos tuvimos que aislar, también que nos pasó muchas cosas, pero el encierro, la comida, bueno, generó hasta divorcios la pandemia, porque tuviste que convivir con el hombre o con la mujer muchas más horas de lo que habitualmente lo hace. Ir al trabajo contaba como salida, como recreación, todo. Terrible. Sí. La comida es algo que se dio... Para mucha gente dice, yo engordé, yo me excedí, comí más harina, le metí al chipá, le metí a la factura, le metí al pan, le metí a esto. Sí, eso repercute indiscutiblemente después que termina esto. Es que tampoco teníamos mucho para comer, no sé si se acuerdan que tampoco no podíamos ir al supermercado, los alimentos eran no había variedad de cosas, la fruta y verdura de estación tampoco las había, y eso hicieron un daño bastante importante en la salud. Eso de la nutrición en relación con la diabetes, que también la diabetes, hablábamos con vos el último miércoles, es que repercute en la visión. Sí. La nutrición, ¿también? Sí, por supuesto. Lo que nosotros tenemos que aprender a hacer, porque nosotros estamos tenemos un romance tan grande con la comida, que nuestra comida, cuando hacemos las cosas bien, decimos estamos a dieta. Claro. Porque no decimos ni nos convencemos nosotros. Sí, no dijimos estamos cambiando hábitos y estamos haciendo... No, estamos a dieta, o sea, estamos castigados como excepción, y tiene que ser la regla, una buena alimentación, conocer qué comemos y conocer, que es la parte que yo siempre trato de hacer llegar ahora al oyente o a mis pacientes, es cómo la ciencia que te dice y con lo que tenemos que hacer y entender el porqué de las cosas y por qué nuestro organismo empieza a funcionar mal y terminamos en los desastres que terminamos, porque hay unos pasitos previos que cuando la empezamos y ya tomamos esos hábitos, ya lo hacemos todo mal y cuesta. Entonces, muchas veces uno habla con el diabético y demás, y dice, no, pero es muy difícil hacer dieta y demás. No, son hábitos, tenemos que aprender a cambiar, aprender a comer, aprender a relacionarnos, aprender a manejar el estrés, aprender a ser adulto, que en realidad que es de nuestro problema en la sociedad, que hablo en general, de tomar las responsabilidades y tener un poquito de conciencia de las cosas que comemos, cómo hacemos, para estar preparados para las enfermedades. Ahora, usted llega a todo esto a través de la vista, a todo este estudio a través de la vista, ¿no? Sí. Es decir, ¿cómo una persona con estrés, cómo eso le repercute en la visión, por ejemplo? Por ejemplo, volvamos ahí al caso más, hay enfermedades puntuales, pero vamos a ver el estrés, ¿qué es lo que provoca? Desórdenes hormonales. La persona dice, bueno, estoy emocional y demás, bueno, uno lo relaciona con problemas mentales o que no lo puede manejar el estrés.
Pero eso pone ciertos mecanismos en marcha que, por ejemplo, aumentan el cortisol en sangre, que son la hormona que tenemos para la defensa, que nos hace actuar en el momento. Y eso provoca un desgaste en nuestro organismo porque lo estamos exigiendo a tener ciertas respuestas que son para ciertos momentos y en corto tiempo, y los estamos usando para prolongarlos. Entonces, ese estímulo nocivo y prolongado empieza a generar los deterioros. Nuestra máquina, que es perfecta, se empieza a deteriorar, porque tenemos respuestas, pero tenemos respuestas agudas, ¿sí? No respuestas crónicas a los problemas. Entonces el organismo se empieza a deteriorar. Entonces, por ejemplo, tomando de nuevo el caso del azúcar, nuestro organismo empieza a tolerar ciertos niveles de azúcar alto, pero en algún momento de nuestra vida, nuestro páncreas, por ejemplo, que es el que es nuestra hormona que le dice a la célula, toda esa azúcar que vos tenés en sangre tiene que entrar a la célula y convertirse en energía, no actúa. Entonces empiezan a haber niveles muy altos de azúcar que provocan daño. Entonces, en un primer tiempo, ese aumento tan grande de azúcar genera una respuesta rápida del organismo para tratar de avisarte, ponerte en alerta y tratar de enderezar. Entonces, ¿cuáles son las alertas agudas? La poliuria, que es orinar demasiado, porque tenemos tanto ese exceso de líquido, porque el azúcar hace que el agua se retenga, ¿sí? Entonces necesitamos eliminarlas, ¿sí? A su vez, esa eliminación de agua... Si orinás mucho puede ser un síntoma. Es un síntoma. O sea, la palabra, imagínense, la palabra diabetes te dice lo que es. La diabetes que te dice orina dulce como la orina. Dulce como la miel. Orina dulce como la miel. ¿Sí? Sí. Entonces, uno aumenta las ganas de orinar. Aumenta la sed porque se deshidrata. ¿Qué es aumentar? A ver, ¿qué es anormal, por ejemplo? El tiempo de orina, por ejemplo. En el número y frecuencia de las micciones. Por ejemplo. ¿Sí? Más de 3-4 veces por día. ¿Sí? ¿Más de 3 o 4 veces por día sí. ¿Puede ser que seas diabético? No puede ser, es uno de los síntomas. Pero ¿y si tomás mucha agua? Yo tomo litros de agua por día. Eso te digo, dependiendo del caso, en condiciones normales uno elimina lo que toma. Tomás 2 litros, lo vas a eliminar. Lo que pasa es que empezamos a orinar mucho porque tenemos sed excesiva. Entonces, en vez de tomar 2 litros, empezamos a tomar 4, empezamos a tomar 6. ¿Está mal eso? ¿Está mal tomar más de 2 litros por día de agua? Sí, porque aguas la sangre. O sea, hay trastornos por tomar más agua. Es lo más raro y generalmente no es lo frecuente, pero se toma mucha agua porque algo te está pidiendo, porque algún lado estás perdiendo agua. Claro. ¿Se entiende? Claro. Entonces, ¿Y el color es algo a tener en cuenta o no? El color no, porque cuanto más orinas, más claro va a estar la orina. Sí, claro. Sí, una orina muy concentrada significa que una persona está deshidratada, orina poco y orina de un color mucho más oscuro, pero es por la deshidratación que tiene. Pregunta. En la nutrición, por ejemplo, cuando empezamos teóricamente a comer distinto, a comer bien, te dicen, come pescado, que el omega es importante, que esto y aquello. Generalmente los correntinos no comemos pescado. Teniendo pescado de río, por ejemplo, no comemos pescado. ¿Es bueno, no es bueno? ¿Qué es el omega? ¿Qué le sirve, no sirve? ¿Qué miércoles? Eso también es como un mito. Entonces, ¿de dónde sale el omega 3? ¿Del pescado? No. No sale, o sea, lo comemos del pescado, pero el omega 3, ¿dónde está? En las algas. El pescado come algas. El pescado come algas. Y ese pescadito que comió el alga se lo come un pescado más grande y así sucesivamente. La cantidad de omega 3 que contiene un pescado de río, que contienen los pescados de mar, es totalmente distinta. Dentro de los pescados de mar también es distinta la concentración de omegas, porque la concentración de omegas va a estar más en peces de agua muy fría. Atún, salmón, ¿sí? Caballa,
Sí. Eso tiene más omega que un pescado de río, entonces. Sí, generalmente el omega, el alga que come el principio de la cadena, no es rica en omega de los peces de río. Es un ácido omega 3, pero de calidad inferior. O sea, ¿qué decimos que nos aporta un pescado de río? Proteína magra. O sea, es sustituible. Es decir, no hay que comer pescado por los omegas, el ácido omega. El pescado no lo producen las algas. O sea, hay muchas cosas. A mí no me gusta el pescado. Hay otros productos que lo tienen. ¿Qué, por ejemplo? En la tierra, digamos, las nueces tienen mucha bien, omega. Tiene omega. Sí. Bien. La semilla de Pero lino. es muy importante el omega para el organismo. Es muy importante porque es un ácido graso esencial que el organismo no lo fabrica. Entonces, al no fabricarlo, de algún lado lo tenemos que consumir. Bien. Y si no comemos pescado de río, podemos suplantar por pescado de mar. Si no comemos pescado de mar, suplantamos por nueces. Y en principio la nuez, sí, siempre las cantidades. La base fundamental de omega 3 es el alga. El alga, claro. Y después toda la cadena. Vos te comes el pescado, pero o sea, el productor es el alga. El alga es la que produce el omega 3. ¿Y dónde tiene la nuez alga? No tiene, produce. Un ácido graso, un omega. Y cuando te dicen, si no come pescado de río y no come pescado de mar, tomate una cápsula de omega. ¿Eso qué es? Viste que hay publicidades que te dicen, claro. No comer pescado de río, tomate una pastilla. Es importante, se puede tomar una pastilla de omega siempre. Por supuesto, sí, a dosis y a indicación del médico es importante tenerla, es cardioprotector y reduce los niveles de inflamación del cuerpo. Es buenísima, baja los triglicéridos, es buenísima tenerlo, hace muy bien. Bueno, entonces, ¿sirve también para la diabetes la omega? Sí, por supuesto, porque ¿qué es el diabético? Yo tengo el azúcar alta, pero bueno, y en fin, el diabético se afectan, el daño que tiene son los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos a 3 niveles, en forma microscópica y en otros a forma macroscópica. Microscópica es el ojo, que en mi caso lo que yo entiendo, la retina, ¿sí? Los nervios, ¿sí? Y la circulación, y los vasos sanguíneos. ¿Sí? Entonces un diabético es una manguera pinchada, porque la diabetes, los niveles de azúcar van rompiendo los vasos sanguíneos y los van deteriorando de forma microscópica. En forma microscópica lo que tenemos es la retinopatía diabética y las glomerulopatías, que son la parte de los riñones, las afecciones que provocan en los riñones. ¿Sí? Y después la forma macroscópica es en esa manguera, en toda nuestra manguera, en nuestro sistema vascular, es la obstrucción de los vasos sanguíneos, ¿sí? Y la formación de placas. Entonces, en un vaso sanguíneo se empiezan a hacer placas de colesterol, etcétera, la aterosclerosis como la conocemos, más sumado a la hipertensión arterial y provoca la rotura y que nos da infartos, nos provoca ACV y nos provoca isquemias en los miembros inferiores. Siguiendo con la alimentación, ¿qué pasa con el vinagre de manzana? Sí, muy bien. Eso es algo muy interesante. A ver, de qué es lo que hace el vinagre de manzana. El vinagre de manzana. ¿Solo el de manzana? El de manzana. ¿Qué es lo que produce? Hace que cuando uno tiene una ingesta de hidratos de carbono, retrasa la ingesta, retrasa la llegada a la sangre del azúcar. ¿Sí? Entonces es muy bueno para tomarlo cuando cuando se hace una ingesta importante de comida, es tomarlo. ¿Cómo se toma? Es una cucharadita, ¿sí? 1 o 2 cucharaditas de vinagre disuelta en un poquitito de agua, ¿sí? Para que no haga mal a los dientes, ¿sí? Para que no lastime el esmalte, y se lo toma. Con eso durante la comida. ¿Sí? Siempre y cuando pregunte siempre a los médicos, sobre todo en personas donde va a estar contraindicado en las personas que, por ejemplo, tienen gastritis. Pero los que no,
en su almuerzo, una cucharadita de vinagre, disuelta un poquito de agua, viene bien para no hacer picos de azúcar muy importantes. Mira. También tiene el mismo efecto la canela, un té de canela o ponerle a los postres, rociarle un poquito de canela. No estamos habituados nosotros, pero es una buena opción y aparte de ser sabrosa, ¿no? Ahora, ¿el vinagre de manzana entonces te baja la diabetes? No, Te frena. ayuda a que cuando nosotros estamos teniendo un almuerzo, por ejemplo, los niveles de azúcar no sean tan altos. Es decir, ayuda, hace que se retrase la cantidad de azúcar en sangre. Ah. Entonces le da tiempo al organismo para ir acumulando y administrando esos niveles de azúcar que van ingresando a nuestro organismo, para que no queden dando vuelta por la sangre y levante los niveles de azúcar. Mira vos, ¿cada cuánto tiempo necesito hacerme un chequeo de sangre? Si un chequeo de sangre sirve para que yo vaya al oftalmólogo. A ver, vámonos. Yo siempre a todos los pacientes al año, siempre un año. Vos les rompés las bolas con eso, ¿no? Con No, el yo los análisis. mando a service una vez por año. ¿Pero a qué service, bola Vaya al clínico. Un service es un buen clínico. Un clínico. Un clínico es su service general. Entonces el clínico va a hacer sus exámenes, le va a indicar su rutina de análisis, más la toma de presión y demás, y detectar el primer eslabón en detectar algún tipo de problema. Sí. Entonces, con los análisis y los estudios en mano, vamos a estar teniendo idea de que vamos a tener un panorama general de nuestro organismo, y de ese panorama general ya vamos a tomar la opción. ¿Está pasando esto? Bueno, te va a los ojos. No, estás teniendo este problema, vas a ir por acá, vas a tener este otro problema. Está. El clínico no suplanta a ningún especialista, es fundamental para ver qué nos pasa, y si no sentimos que nos pasa nada, es el que nos va a hacer la primera advertencia que está pasando. Cuando llegan a un especialista de cualquier cosa, generalmente vamos a detectar secuelas. De secuelas generales. Si yo veo una retina con problemas, yo ya estoy detectando un problema por la diabetes. Entonces ese organismo ya lo tengo que mandar para atrás, porque lo tengo que mandar a su clínico. ¿Qué problema tiene? Los riñones, ¿Pero en la vista? la retinopatía diabética. Retinopatía. Claro, pero todo lo que vos, por ejemplo, la pregunta, si vos tenés diabetes, colesterol, triglicéridos, no sé qué otra puta más cosa te sale en un análisis, ¿todo repercute en la vista? Pregunta. Muchas cosas sí. ¿Por qué repercute? Porque es decir, pero ¿por qué tantas cosas tiene la vista? Porque tiene un sistema vascular muy completo, muy importante y muy similar en estructura al sistema nervioso central. Entonces es una ventana que nosotros observamos muchísimas cosas cuando hay problemas, o cuando, tanto si el paciente lo sabe como si no lo sabe, pero el problema ya está. No es que vamos a hacer y nos vamos a encontrar, va a empezar ya con ese problema. Generalmente es cuando nuestra máquina ya deja de respondernos, cuando nuestro organismo, que entre todo es sabio, deja de respondernos. Entonces ahí vamos. La última, almendra chía, me preguntan, ¿y aceite de oliva sirve para el omega? Por supuesto, Claro. por supuesto. Sí, evite, o sea, todo. Si nosotros sabemos los no, es más fácil. Que no, todo lo Que no, que sí. Que no, todo lo que viene envasado es malo. Tiene grasas trans, tiene Pero alimentos. para una lata de caballa o una lata de atún, No, ¿sirve? vamos a los alimentos procesados. Espera, pero eso, pues sí, a ver. Todo lo que sea procesado generalmente es pésimo, es malo, sale de momento, pero es pésimo y es malo. Entonces, sabiendo que eso no, o muy eventualmente, ahí en base a eso estamos los otros. Entonces después, porque si no también
vamos a ser dependientes de una pastillita para esto, una pastillita para lo Para otro, esto otro. y vamos a seguir entrándole al guiso como todos los días. Entonces, y a la papa frita como todos los Como días, no todos los tiene días. sentido. Sí. No tiene sentido porque lo que nos hacemos muy bien por el otro lado, nos hacemos muy mal por el Por otro. el otro, claro, claro. Entonces, decir, bueno, sí, ¿qué suplementos? Y hay cosas que nosotros, pues, si las agregamos y otras, las malas, las sacamos, que eso es un buen hábito, sacar lo malo y después lo bueno viene solo y las consecuencias de lo bueno y de lo bien que hacemos se notan y se notan en un corto tiempo y se notan mucho. Bien. Bueno, si la gente se aferra rápido. Sí, Ay, sí, sí, porque todo cuando tiene esa- cuando vemos los resultados y cuando somos ordenados y cuando progresamos, porque esto es progreso, o sea, cuidar nuestro cuerpo es nuestro primer eslabón para el progreso. Un organismo sano es un organismo que piensa bien, descansa bien, trabaja bien y hace las cosas bien. Bien. Gracias, Alexis. Alejandro Nikich estuvo con nosotros hoy. La semana que viene, cuando nos vamos a ver, la gente quiere hablar si sí o sí, por qué aparece la catarata y si sí o sí uno se tiene que sacar, operar. Eso contestarme la semana que viene. Bueno. Ya te tiro las preguntas. Después tengo otra más que después ya te paso. Bueno, gracias, Alexis. No, por Alejandro favor. Nikich, oftalmólogo, estuvo con nosotros. Un chico llevó, y esto preocupa sobremanera, un tema que lo vamos a tocar mañana en Sin Freno, que un nene llevó un arma en una mochila en una escuela del interior de Corrientes, Melanie Sarwin. Sí, en Goya fue Mari, era una... ¿Arma de fuego? Sí, un arma que era de su abuelo, era un arma vieja, pero bueno, todo esto llevó una desesperación, ¿no? Obviamente llevó en la mochila. ¿Sacó el arma en el aula? No, tenía la mochila, fue vista. ¿Y quién- Entonces y quién- avisaron a la dirección. Ah, sí. Se la mostró a los compañeros, Sí. era un arma que no funcionaba, y bueno, rápidamente se intervino en la situación. Mar del Plata, ahora Goya, ¿no? Goya. Loma de Zamora, ingeniero Marwitz, Salta entre tantos niños con armas en las escuelas entre 11 a 15 años y algunos ya hablan de esto sería la consecuencia de la serie Adolescencia en Netflix, que por ahí estos Pues sí. modelos se copian. Déjame decir lo sí. siguiente, puede ser consecuencia o puede ser un reflejo lo de la serie, ¿eh? Que un reflejo de la Un sociedad. reflejo de la adolescencia. De la adolescencia. Bueno, señores, hacemos una musiquita, una música. Ponela de Narcos, que le encantó a todas las chicas, las chinas y yeguas que me siguen, le encantó esto, las excita. Poner una serie de Narcos y ya vengo para el final. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansio mojar, que temo ahogar, te amo